Muy buenas tardes, que el Señor le bendiga, pueblo del Señor, que el Señor bendiga a todos los oyentes, los que van a escuchar o van a ver este video, que el Señor les bendiga grandemente. En esta tarde yo quiero compartirles una palabra que el Señor ha hablado a mi espíritu y sé que va a ser de mucha bendición para todos los oyentes. Quiero leerle primeramente la palabra del Señor y se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque de cierto los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Quiero orar para que sea el Señor el que hable a través de mí, que no sea yo, sino que sea el Señor. Y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, yo me acerco en esta tarde una vez más hasta el trono de la gracia, primeramente para darte gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por la multitud de tus piedades. Gracias porque la gracia tuya me ha cubierto hasta el día de este día, a mí y a mi familia. Y te doy gracias también por esta palabra que tú has puesto en mi espíritu. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú seas, Padre, el que ministre cada corazón que va a escuchar o va a ver este video, y que sea de gran ayuda, de bendición para sus vidas en estos tiempos que estamos viviendo tan críticos. Padre, yo me pongo en tus manos y te doy muchísimas gracias por esta palabra. Te doy gracias por tu Espíritu Santo, por el autor de los autores. La honra y la gloria son para ti y para el autor número uno, para el Señor Espíritu Santo. Y también te doy gracias porque hay muchas de las enseñanzas de mi hermano Berno Magui. Yo sé que él ya está en tu presencia y ha sido de grande bendición en mi vida. Y yo por eso quiero compartir esta palabra, Padre. Sé que va a ministrar muchos corazones. Te doy gracias, la honra y la gloria son para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Sabe que yo le puse qué hacer o qué no hacer en tiempos de decepción. Y tenía un gran conflicto en mi espíritu, porque también tenía en mente: ten cuidado de no alinearte con los enemigos de Dios. Bueno, así que podemos ver la condición de David y sus 600 hombres que regresaron a Siclac, la ciudad que vino a ser su hogar, el hogar que le dio Aquís, rey de Gat, cuando él huyó de la tierra de Israel para ir a habitar en la tierra de los filisteos. Cansado, decepcionado de las constantes persecuciones y amenazas de muerte del rey Saúl. Le quiero leer unos versículos para poderlo entender mejor, que era lo que estaba pasando en la vida
de David. Ahí en Primera de Samuel 27, del 1 al 6, se la voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Me gusta porque es fácil para entender las palabras, aunque no estoy de acuerdo con muchos versículos que le han quitado a la palabra de Dios que está en la Reina Valera 1960. Pero bueno, le voy a leer nada más los versículos y dice así la palabra del Señor en Primera de Samuel 27 del 1 al 6. Con todo David pensaba, un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gad, donde reinaba Aquís, hijo de Maoc. Tanto David como sus hombres se establecieron allí y quedaron bajo la protección de Aquís. Cada hombre había llevado a su familia y David tenía consigo a sus 2 esposas, Ahinoam la jezreelita y Abigail de Carmel, la viuda de Nabal. En efecto, cuando Saúl se enteró de que David había huido a Gad, dejó de perseguirlo. David le dijo a Aquís, si en verdad cuento con el favor de su majestad, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo y allí viviré. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva en la capital del reino. Versículo 6. Aquel mismo día Aquís le dio la ciudad de Siclac, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. Comenta el hermano Vernon McGee. Esto es obviamente un alejamiento de la alta fe que caracteriza la vida de David. Es un periodo simplemente de decepción. Encontramos que lo mismo le sucedió a Abraham, le sucedió a Isaac y le sucedió a Jacob. De hecho, parece que la mayoría de los hombres de Dios han tenido este periodo bajo en sus vidas. Hay un mensaje para usted y para mí en este capítulo. Quizás en este mismo día se encuentre con problemas. Tal vez ha estado en un valle oscuro durante mucho tiempo y se pregunta si alguna vez lo superará. A veces sobrepasamos los límites que Dios ha establecido y no estamos donde deberíamos de estar o no estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo. Cuando está entre los filisteos, eso usted lo puede ver en el capítulo 29, los príncipes de los filisteos no le tienen confianza y le piden a Aquís que lo despida. Él no encontró nada malo en David, pero para no estar en desacuerdo con los otros señores príncipes de los filisteos, él despide a David. Estos señores filisteos le dijeron que lo mandara al lugar que él le había dado, la cual era Siclac. Aquí vemos al Señor interviniendo en la vida de David, previniendo o impidiendo de que fuera a pelear en contra de su propia gente. Qué maravillosa es la providencia de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha impedido que nosotros hagamos cosas que no debemos de hacer? Cosas que podríamos lamentar el resto de nuestra vida. Aquí vemos el lado humano de David, haciendo algo que no debería de haber hecho, dejar el territorio de Israel y ir a vivir entre los filisteos. No parece aquí que fuera un hombre de Dios. Esto fue solo un periodo bajo en su vida. Recuerdo que el año pasado me dijeron a mí de que no parecía una verdadera cristiana. Y ahora, estudiando estos pasajes, el Señor me dio la respuesta de que en el momento no lo entendí, pero era de que estaba pasando solamente un periodo bajo en mi vida. Le doy gracias al Señor por su palabra tan maravillosa, que no importa cuánto tiempo pase, Él nos hace ver la verdadera situación de nuestra vida. Yo le agradezco mucho al Señor. Y luego en el capítulo 30, del 1 al 8, ahí donde leímos,
Se lo voy a leer ahora en la Nueva Versión Internacional y dice así: al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclac, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región de Negev y que luego de atacar e incendiar a Siclac, habían tomado cautivo a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposos, esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que con él estaban se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Yo quiero decirle en esta tarde que si usted se encuentra en este estado como David, llore, grite en la presencia del Señor. Es tan maravilloso, especialmente, ¿sabe? Cuando le están corriendo esas lágrimas que le queman las mejillas porque sale de lo profundo del corazón, de ese dolor, de esa situación que usted está viviendo. Es maravilloso, porque en Él nosotros encontramos refugio. En Él encontramos la ayuda que necesitamos, el consuelo, la fortaleza. En Él encontramos todo. Así que si usted se encuentra así como David, llore, grite, no detenga ese llanto. Llore en la presencia del Señor. También el versículo 5 dice: también habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Dice el hermano Bernie McGee: hay momentos en nuestras vidas en que las circunstancias no producen alegría ni felicidad. Hay momentos en que nos encontramos en lugares oscuros, como David. Miramos a nuestro alrededor y la situación se ve desesperada. ¿Qué debemos hacer? ¿Desanimarnos más? ¿Rendirnos? ¿Decir que hemos terminado? Hermanos y hermanas, amigos y amigas que me están escuchando o me van a escuchar, si somos hijos de Dios, nos animaremos en el Señor. Y si usted no conoce del Señor, usted puede recibir al Señor y también animarse en el Señor, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles. ¿Nos volveremos a Él en momentos como este? A veces el Señor nos pone en un lugar así para que nos volvamos a Él. Él quiere hacerse real para nosotros. Fue en un momento como este que David escribió algunos de sus salmos más útiles. Cuando surgen problemas, puede abrirse paso a través de los salmos y descubrir dónde se está animando David en el Señor. Dice: que lo digan los redimidos del Señor. David descubrió que esto era cierto y es cierto para mí y también para los hermanos y hermanas. Todos sabemos que ahí donde hemos descubierto la verdad de Jesucristo. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo. El efod era una porción de las vestiduras del sumo sacerdote que hablaba de oración. Esta prenda fue sobre la prenda que vestía el sacerdote. El efod apartó al sumo sacerdote. Era la prenda que llevaba cuando entraba en el altar de oro de la oración. Tenía 2 piedras, una en cada hombro,
en las cuales estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel, 6 en un hombro y 6 en el otro. En otras palabras, el sumo sacerdote venía al altar de la oración con Israel sobre sus hombros. Esta es la imagen de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, que nos lleva sobre sus hombros. ¿Recuerda su historia de la ovejita que se perdió? ¿Qué hizo el pastor? Puso su cordero sobre sus hombros y lo trajo de regreso al redil. No sé quién eres, ni dónde estás, pero sí que el Señor está preparado para ir a buscarte y ponerte sobre sus hombros y llevarlo de vuelta al redil. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 8 dice, David consultó al Señor, ¿debo perseguir a esa banda? Los voy a alcanzar. Persíguelos, le respondió el Señor, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. En momentos como estos, ha llegado el tiempo en que cada uno de nosotros necesitamos escuchar una palabra del Señor, no del pastor, no del evangelista, no de ningún predicador famoso, sino una palabra que venga del Señor, una palabra de ánimo, una palabra de fortaleza, una palabra que nos guíe, de la cual podamos agarrarnos y pelear como lo hizo David. Le preguntó al Señor, ¿debo perseguirlos? ¿Los voy a alcanzar? Y el Señor le respondió, persíguelos y los alcanzarás y vas a rescatar a los cautivos. Una palabra del Señor lo es todo. No hay infierno que la pueda sobrepasar. Dios, como vemos al final, le dio la victoria. David pudo rescatar a su familia y a todas sus pertenencias. Yo te quiero decir en esta tarde, hermano, hermana, si estás pasando por tiempo de decepción, te quiero decir, fortalécete en el Señor. Agarra el efod de la oración y háblale a Él. Si necesitas guianza, fortaleza, una palabra de ánimo, pídesela al Señor, porque una palabra de Él lo ilumina todo. Una palabra del Señor lo cambia todo, lo llena uno de gozo, le da ánimo para seguir adelante. En esta tarde, si hay alguno que me está escuchando y no conoce del Señor, yo lo invito ahí donde se encuentra, cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Dígale así, Dios mío, en el nombre de Jesús, al escuchar tu palabra en esta tarde, yo vengo delante de ti. Padre, yo reconozco que soy pecador, que he hecho todo lo malo y desagradable delante de tus ojos. Pero en esta tarde yo me arrepiento. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y desde este día yo te ruego, Señor, que tú me ayudes. Padre, ayúdame a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Si usted ha hecho esta oración, pídale ayuda al Señor. Si usted se encuentra en un momento que nomás es decepción tras decepción, tras decepción y tras decepción, yo quiero decirle que hay esperanza para usted.
La respuesta la tiene Jesucristo. Él es real, Él es verdadero. Todo lo que usted necesita es invitarlo a su vida y seguir caminando con Él. Él es bueno, Él es amoroso, Él es misericordioso. Él lo va a llevar sobre sus hombros. Le doy gracias al Señor por esta palabra. Yo sé que va a ser de mucha bendición para muchas vidas. Para muchas vidas, porque yo sé que hay muchos en este momento que se sienten como David. Yo he estado también ahí, no una vez, muchísimas ocasiones. ¿Y sabe cuál ha sido mi consuelo? Agarrar el efod de la oración y la palabra de Dios y pedirle al Señor, háblame, dime algo. Y cuando ha venido esa palabra me ha hecho que me ponga sobre mis pies y que siga hacia adelante. Por eso yo le estoy hablando de algo que es tan real y tan maravilloso como el amor de Jesucristo. No importa cuál sea su situación. Tal vez usted diga en esta tarde, yo no merezco todo eso. ¿Sabe? No es porque lo merezcamos. Son por los méritos de Yeshua HaMashiach, de nuestro Señor Jesucristo. Por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos acceso a todas las promesas de Dios. Así que no las deje a un lado, sino ábrale su corazón e invítelo a su vida. Nuevamente, que el Señor le bendiga grandemente, que el Señor le bendiga, pueblo del Señor, que el Señor bendiga a todos los oyentes. Hasta luego, que tenga muy buen día.